Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y conmigo Maritza Gómez. Hola Víctor, hola al auditorio. Y Sergio Velasco. Hola Víctor, hola Maritza, hola amigos que nos escuchan. Bienvenidos a este viaje de hoy de Cosas de Sapiens. Un viaje de ficción, un viaje de ciencia. Y un viaje a todos los mundos que nos imaginamos y la manera en la que nos contamos estas historias que nos fascinan. Hoy vamos a platicar de las películas de ciencia ficción, de nuestras películas favoritas y de aquellas películas que han tenido como base verdadera ciencia, o también aquellas películas que retrataron cosas que después sucedieron o que anticiparon cosas que después sucedieron. Y también comentamos algunas que no le atinaron, ¿no? Pero sobre todo estos temas nos parecen muy interesantes. Seguido los platicamos, Sergio y yo, cuando vamos y venimos en camino hacia la cabina donde grabamos Cosas de Sapiens. Platicamos de eso, de los personajes memorables de las películas de ciencia ficción, de los temas en que a través de la ciencia ficción se hacen de dominio público, de las preocupaciones que anticipan las películas de ciencia ficción y después se convierten en preocupaciones, pues, de todos los sapiens, como por ejemplo la inteligencia artificial. Hoy es una de las preocupaciones reales, pero en las películas empezó a aparecer pues desde hace mucho tiempo, desde los 70s, ¿no? Cuando HAL 9000 en la película 2001, una odisea espacial, deja de tener las mismas intenciones que la tripulación y encuentra que hay otra manera de cumplir la misión en la cual no necesita a los humanos. Bueno, ese tipo de preocupación ya se veían desde entonces y hoy son preocupaciones reales, que tanto pudiéramos confiar o no en dejarle tanto control a las computadoras. Pero todo esto pues nos muestra cómo las historias que nos contamos, el cine es heredero de otras artes, de la literatura, del teatro, la dramaturgia. Habría que decir, Víctor, que de alguna forma también el cine de ciencia ficción nace con el propio cine. En 1895, ¿sí? La primera película de Viaje a la Luna de Méliès de 1922. Entonces prácticamente se están dando la mano. Ya después de ahí pues viene esta gran obra de... Sí. El cine mismo se convirtió, le llaman el séptimo arte, sí. Es una amalgama de lo que podía lograrse con las otras artes y algo más. Dije mal, no es 1922, es 1902. Es 1902. A ver, vamos con un poquito de historia. Entonces, sí. El cine comenzó en 1895 sí. Con los primeros inventos. El que se le reconoce más que es el europeo, el de los hermanos Lumière, 1895, que la primera película que vimos fue una vista, le llamaban, que era nada más poner la cámara y grabar algo, filmar algo. Vistas, les decía. Filmar es con cine, grabar es con electrónico. La vista era poner a filmar la cámara la llegada del tren. La llegada del tren. Pero cuando se lo enseñaron a la gente, se apantallaba porque nunca lo había visto nadie. Está esa anécdota que la primera es que esas vistas del tren llegando, porque se les ocurre poner el tripié con la cámara sobre la vía, la gente que está sentada en la sala de cine y ve que se viene acercando el tren, se levanta y sale corriendo asustada. Se impresiona. En una ocasión también pusieron una cámara sobre el tren. Sí. Viendo hacia afuera, como si fuera un pasajero, que ya es un punto de vista diferente. Sí. Y la gente que vio la proyección se mareó. Sí. Se mareó porque era algo que no estabas acostumbrado a ver. Hoy te puedes aventar una película de carreras y todo, ya estás acostumbrado, pero el procesamiento de datos al que estaba acostumbrado, la mente o la manera de ver, de consumir arte, no daba como para ver cosas así tan diferentes. Y eso lo aprovechó Georges Méliès. Sí. Méliès, que fue un gran director francés. Que una cosa bien interesante de Méliès, cuando tú ves los documentales de cómo hace la película, la hacen sobre un escenario teatral, sobre un escenario de teatro, con actores de teatro, con maquillistas de teatro, con peinados. Él se dedicaba a hacer teatro. Sí, era teatro. Y cuando llega director de teatro. Sí. Cuando llega, ese es uno de sus grandes méritos y sus grandes oportunidades, cuando ve que lo que él está haciendo, que ha venido haciendo por años, se puede registrar en una cámara, se puede guardar. Hay trucos que puede hacer aparte diferentes, puede manejar el tiempo. Echa humo, entonces todos están asombrados. Puede hacer cortes, puede cambiar puntos de vista. Puede editar. Puede tener planos y secuencias. Entonces ahí fue que
El cine de ciencia ficción empezó con algunas de las primeras películas que se hicieron, ya contaban historias. Y que te habla también del gusto que él tenía por el espacio y por la luna, ¿no? Porque se le pudo haber ocurrido una historia de vaqueros, se le pudo haber ocurrido una historia de un paisaje europeo, se le pudieron haber ocurrido tantas cosas, pero pensó en la luna. Entonces, pues eso es sensacional. Un viaje a la luna se llama la película. ¿De qué año es, Maritza? 1902. De 1902, justo. Y otra, como de estas películas de principios del siglo XX que tenían que ver con ciencia y tecnología ficción, que a mí me gusta mucho, es Metrópolis de Fritz Lang, de este Mira, director aquí la trae Sergio. Alemán, aquí la tenemos. La tiene. Es una de mis consentidas. A ver. 1927. ¿Sabes qué? La traje. Ahora que... Yo también la tengo en DVD. Sí. Ahora que estoy en Berlín, he podido ir a estos como kinos que les dicen que son como cines pequeñitos y la vi, pero con una orquesta en vivo. Qué padre. Qué belleza. Porque estas películas eran con orquesta, eran silentes, no tenían banda sonora integrada. Y que debe ser para los alemanes un orgullo formar parte de la historia del cine con con esta película, con esta producción de Fritz Lang y sus actores, que bueno, y también hay una cosa bien interesante que me gusta mucho de Metrópolis, porque ya planteaba el Romeo y Julieta, si recuerdas la historia, Maritza, Víctor, amigos que nos escuchan, es la zona pobre de la ciudad donde viven todos los trabajadores, donde viven todos los obreros, los asalariados, y del otro lado viven pues todos los ricos, los pudientes, los que tienen las posibilidades de tener un recurso, un ingreso, y se enamoran dos personas de ambos mundos y pues comienza a darse la historia, ¿no? Para no, como dicen, para no adelantárselas ahí, no venderles la trama, pero y el robot, que está este hombre que muestra su rostro para el robot y que lo hizo para Fritz Lang en varias películas, así como Guillermo del Toro tiene su consentido en muchas de sus películas, su monstruo siempre es los mismos actores. Bueno, también Fritz Lang tenía a este actor que recuerdo, Alfred Abel y Gustav Froelich, que eran las personas que estelarizan esta película de 1927 y que efectivamente pues ya tiene muchísimos más efectos 20 años, 25 años después de lo que hizo Georges Méliès con Viaje a la Luna. Viajar a la Luna y robots. Así es. Desde hace 100 años Seres o más. de otro planeta. Seres de otro planeta. Futuros o naves, momentos en los que vivimos todos de otra manera, en una gran metrópoli, por ejemplo, sí es. 1927. Ya anticipaba la gran urbanización. Así es. Porque fue 100 años después, bueno, en 2008, cuando la urbanización llegó a 50% de los sapiens, es decir, cuando ya la mitad de la población vive en una ciudad. Hoy ya es más. Y continuará avanzando. Para el 2050, 80% de la población vivirá en ciudades. Pero Metrópolis, el mismo nombre, estaba anticipando cómo después se va a urbanizar toda nuestra sociedad y después vamos a vivir todos juntos. Más o menos es lo que está diciendo. ¿Y qué otras preocupaciones se veían ya en las películas de ciencia ficción desde las primeras? Algunas preocupaciones relacionadas como, por ejemplo, problemas para alimentarnos, es decir, sobrepoblación mundial. ¿Te acuerdas de Soylent Green? Oh, claro, yo también la tengo con Charlton Heston. En México se llamó. ¿Tú la viste, Maritza? ¿La recuerdas? ¿La conoces? Sí, Soylent Green. Soylent Green. No, estoy muy chava. Cuando el destino nos alcance, se llamó la película aquí en México, Charlton Heston. Y bueno, tiene unas grandes actuaciones y tiene una problemática. Tú sales del cine traumado, la verdad. Básicamente, sin hacer el spoiler final, ¿de qué trata la película? Pues llega un momento en que los alimentos de la humanidad no son suficientes. Por sobrepoblación. Por la sobrepoblación. Pero otro problema que en ese momento está enfrentando la sociedad es la gran cantidad de personas de edad avanzada. ¿Qué hacen? Crean un sistema para generar un nuevo tipo de alimentos y el Estado empieza a distribuir unas galletas verdes, por cierto, y bueno, toda la gente de eso se alimenta, lo come en la mañana, lo come a mediodía, lo come en la noche, cuando tiene hambre come esas galletas, pero hay lugares donde se lleva a pasar sus últimos días, sus últimas horas a las personas de edad adulta. Quienes tienen una persona mayor en su casa la tienen que registrar ante el gobierno, qué edad tiene, si tiene alguna enfermedad o algo, porque el Estado las tiene que ir registrando porque serán las próximas personas que estarán de baja o que morirán, que ya no formarán parte de la sociedad. Y bueno, pues yo les aconsejo, si no mal recuerdo, esta película está completa en YouTube,
tanto Metrópoli como Soylent Green, como En Viaje a la Luna de Georges Méliès, están completas en YouTube. Y si usted la puede ver, es una actuación magistral de Charlton Heston. Hay momentos de mucha tensión en la película que te genera. Tú dices, hoy hay tantas situaciones que vivimos, sobre todo los que dices tú, los que vivimos en las metrópolis, los que vivimos en las zonas urbanas, en las ciudades, hay tanta tensión con cuestiones de seguridad, de contaminación, de distancias, bueno, de tantas cosas, pero ahí te crea una gran tensión, una situación así de, por una parte de miedo, por otra parte de nervios, pues el no tener que comer y que bueno, para poder acceder a esa comida tienes que reportárselo al Estado. Y bueno, Charlton Heston tiene en su casa, no recuerdo el nombre del personaje, tiene pues a un anciano al que cuida y el que quiere estar con él, ¿no? Pero el Estado ya lo está buscando. Reportarse con el Estado, esa es también Así otra de las preocupaciones que se tienen. 1984, esta película también, ajá, de George Orwell. Ajá. La de 1984, tal cual, ¿no? De Orwell, ajá. Que también es el Estado, que Estado también se llevó totalitario, al cine. Sí. Estado totalitario, vigilando a través de la tecnología, de los medios de comunicación, de la organización social. El gran hermano. Cómo la gente tiene que actuar, cómo aprovechar pues estos flujos el ímpetu humano tiene que llevar algo con control. Lo que está pasando ahorita, cámaras en todos los lugares, no solo todo el mundo trae un celular y te está grabando, sino vas a un comercio y hay una cámara, entras a una oficina de gobierno, hay una cámara, caminas por las calles y hay cámaras, los bancos tienen cámaras, las farmacias tienen cámaras, todo absolutamente lo que haces. Pero a la hora cuando se necesitan, cuando hay un problema, hubo un crimen, hubo un accidente, no sirvió. Es lo que decíamos de la cámara fotográfica del Hubble y del otro, del sí. El segundo proyecto, ¿cómo se llamó? Del telescopio James Webb. De James Webb. Que bien pueden tomar algo del otro lado del universo. Millones de distancia y nos dan una nitidez en la fotografía. Y la fotografía del tipo que se metió a robar al súper está a 3 metros de la caja, de la cámara. De bancos. Se le ve el rostro borroso, no se sabe quién es. O del platillo volador. Los platillos voladores siguen estando borrosos. A veces me hace que los platillos voladores han de tener un dispositivo que se hacen verse borrosos y por eso no los podemos fotografiar. Yo quiero una de esas en mi casa para cuando... Han de tener algo que... Yo quiero una de esas en mi casa para cuando llego a las 3 de la mañana así medio mareado, así que ¿qué razón estas de llegar? No soy yo, mira, si ves bien la toma, no soy yo. ¿No? Bueno, Maritza, ¿qué más hay? ¿Qué más viste por ahí en la historia? A mediados de siglo. A mediados del siglo es como otro momento entre las décadas de 1950 y 1960, cuando es como, entre comillas, la edad de oro del cine de ciencia ficción. Uh-huh. Y empieza a ver películas icónicas como El día que la Tierra se detuvo, del 51, uh-huh, o de 2001, Odisea en el espacio. Ahora, aquí yo tengo que decir que también hay ciencia ficción mexicana. Entonces, claro, veíamos películas como El Santo contra la invasión de los marcianos. Sí. Las momias, Santo contra las momias. Sí, de Viruta y Capulina. Ah, sí, también hay una. Con Clavillazo, que llegan los marcianos y se los llevan y traen unas bailarinas que dice uno, bueno, pues llévenme a mí también, claro que sí. No me acuerdo cómo se llama esta película, no sé si de Resortes, uh-huh, que también es como una invasión extraterrestre. Entonces, sí. Extraterrestre. Entonces, en México también se produjo ciencia ficción, como no, a mediados de siglo. Claro, que aunque se hizo como ciencia ficción, las películas del Santo tienen en Cannes, en algún festival de Francia, tienen premios por... ¿De horror? No, fíjate que no es por horror, lo tienen por... no tiene que ver con... A la mejor película de luchadores. No, la corriente está surrealismo, por surrealismo, ¿no? ¡Órale! Imagínate los premios que les dieron por exaltar los valores del surrealismo, cuando ellos la hicieron para asustar, pero cuando aparece la momia se te parece así ahora sí que tan surrealista que dices, ¿de qué se trata este monstruo? Lo surreal es que el héroe, en este caso, era un señor en mallas con capa y máscara, así es, que sin camisa, que era el héroe del pueblo en ese momento, ¿no? El luchador. Pero a final de cuentas tiene ciencia ficción porque estaban usando computadoras, ¿te acuerdas? Que hacer piu piu, así las maquinitas que tenían con lucecitas así. Y si no mal recuerdo también, Maritza, de esas fechas deben estar algunas versiones, y creo que son de Disney, de títulos de Julio Verne. No sé si está Viaje al fondo del mar y Viaje al fondo de la tierra. Yo creo que la vi con Gregory Peck, yo estaba muy chavillo, estaba muy chico. Pero sí. Me río porque Trino, para quienes no lo conocen, es un monero, ¿no? Un caricaturista, y Trino ha hecho unos doblajes muy chistosos que están por ahí en YouTube de Viaje al fondo del mar. Pero sí. Justo. Déjame te cuento esa historia.
A ver. En la escuela de cine, en 1989 la Universidad de Guadalajara hizo la carrera de cine, intentó hacerla, en paz descanse, el licenciado Raúl Padilla López intentó hacer la licenciatura en cine. Duramos 2 años estudiando ahí, no se pudo llevar adelante porque en esos años había una escuela de cine en la UNAM y fuera de la UNAM nadie podía tener una escuela de cine. Así que después de 2 años de estar estudiando no nos dieron título a nadie. Entre nuestros maestros estaba Guillermo del Toro, estaba Marta Vidrio, estaba Daniel Varela, estaba don Emilio García Riera, en paz descanse, un español que estuvo muchos años también aquí trabajando. Hizo la breve historia y la larga historia del cine mexicano, toda una bueno, teníamos una materia que se llamaba Audiodub y Videodub, que se trataba, pues estaba de moda el video, tú metías el videocassette a la máquina y si le ponías el audiodub, modificabas el sonido de la cinta sin modificar la imagen, pero también podía ser lo contrario, ponías videodub, modificabas las imágenes sin modificar el audio. Entonces lo que hicieron Trino Camacho, y también estaba ahí con nosotros su compañero que siempre está con él, Gis. Sí. Entonces ellos trajeron unos capítulos de Batman en blanco y negro. Los traían en unos cassettes VHS y entonces le pusieron el audiodub y les cambiaron las voces a Batman y a Robin, haciéndole una pareja de 2 hombres que se querían y se amaban, ¿no? Entonces ellos hacían las voces y nos daba mucha risa. A partir de eso, Gis y Trino empezaron a hacer muchos doblajes que después se transmitieron en la televisión estatal aquí en Jalisco, en un programa que por cierto tenía en cine con don Emilio García Riera. Y de ahí vinieron todos esos doblajes que hicieron de esa andanza que tuvimos 2 años en la escuela de cine aquí en Guadalajara. Y luego algunos de esos son medio irreverentes, pero bastante irreverentes, pero bastante divertidos. Recomendables todos estos doblajes de Gis y Trino. Sobre el bloque de películas que se dieron a mediados de siglo, que mencionaba Maritza, que cerró con Una Odisea en el 2001, Una Odisea en el espacio. Que es, yo debo decirlo, en mi ranking, ya había platicado aquí en el podcast que uno de mis subgéneros favoritos son los zombies, y los zombies, las películas del apocalipsis zombies son totalmente ilógicas. O sea, no puede pasar que un muerto todo podrido ande caminando, si los ojos ya no le funcionan, ¿cómo va a caminar? O sea, si a uno le duele la rodilla, no puede caminar, imagínate cómo va a caminar un muerto tieso. Y alcanzarte y nomás querer comer cerebro cuando sus ojos están secos es totalmente ilógico, no puede ser. Pues mi otro subgénero favorito, de hecho es el que lo supera todavía, es la ciencia ficción. ¿Y cuál es la descripción en este caso a comparación de los zombies? En el que estas son cosas que sí pudieran ser más verosímiles, viables. Cuando le decimos ciencia ficción es que están ficcionando a partir de algo que verdaderamente pudiera una pasar. Realidad. Es una imaginación disciplinada, por decirlo así. Extrapolando, en inglés dicen, es la película del what if, ¿qué tal si? Y casi siempre, o la mayoría de las veces, se trata de cosas o futuristas o espaciales. Pero no solamente tiene que ser eso. Hay ciencia ficción que no tiene nada que ver ni con el futuro ni con el espacio. También puede ser ciencia ficción. Cualquier cosa puede ser ciencia ficción si lo que estás haciendo es ficcionar a partir de reflexiones y visiones más allá de lo que sabemos por el rumbo de que sí lo sabemos. Siempre que empiezan a aparecer nuevos descubrimientos o a partir de la ciencia, los directores de cine empiezan a abordar esos temas, ¿no? Yo estaba pensando ahorita en Her, ¿no? Ahora que ya hay los celulares. Regresando a 2001, Odisea del Espacio, fue en 1969, cuando la carrera espacial, ahora sí, esa sí era la carrera espacial, ¿no, Maritza? La guerra armamentista entre la URSS, estaba la Guerra Fría, la guerra armamentista y la carrera espacial, que ya en ese tiempo estaba ganando los Estados Unidos por poner por primera vez un ser humano sobre la luna. Era un tema que estaba en la opinión pública, que tenía presupuesto, que tenía atención de los públicos. Aquí está la película What the Dog con Robert De Niro y Dustin Hoffman, de estos 2 agentes publicitarios que el gobierno de Estados Unidos contrata porque va perdiendo la guerra ante la opinión pública, y ellos primero se inventan un incendio y lo graban, y la gente cree que de veras, después graban a un grupo curiosamente esto pasó en la realidad después, a un grupo de ciudadanos atacando unas oficinas de gobierno y los graban, entonces para distraer la atención de la población, y bueno, terminan grabando una aventura espacial también para la opinión pública y la presentan ante las cámaras de televisión. Pues sí, pero justo ustedes notaban como una de las posibles vías de comunicación entre ciencia factual y ciencia ficción, que es que la ciencia factual impacte en lo que se produce en ciencia ficción, pero históricamente también
digamos, el impacto ha sido viceversa. La ciencia ficción ha sido inspiración para mucha ciencia factual. Sí. Y uno de los componentes que me parecen esenciales, ya entrando al siglo XXI, de la producción de cine de ciencia ficción, es la presencia de asesores científicos. Entonces, yo no estoy segura de si habría asesores científicos en las películas previas a 1960. Si alguien en el auditorio lo sabe, pues que nos informe. Pero sí es una figura ya presente y como siempre constante en las películas de finales del siglo XX e inicios del XXI. En películas que abordan temas como viajes interestelares o la dilatación del tiempo. Ya vemos que los consejeros científicos son componentes fundamentales en la industria cinematográfica. Entonces, pensemos en películas como Contact o Interestelar, que tuvieron como asesor científico a un físico que se llama Kip Thorne, que era súper amigazo de Carl Sagan, quien por cierto escribió Contact. El autor de Contacto. O David Salzberg, que también es físico y fue consultor para la película esta de Oppenheimer, y también trabajó durante mucho tiempo en The Big Bang Theory, que me estoy yendo a programas de televisión, pero realmente él, en un podcast que acabo de escuchar hace unos meses y que les ponemos en los enlaces de recomendaciones, él dice, yo de verdad sí me ponía a escribir en los programas y en las películas, a escribir las fórmulas, ¿no? En los pizarrones. Y si había algo o alguna fórmula que no tuviera sentido, fuera yo la de la tenía realidad, claro. Esa es la imaginación disciplinada de la que hablo que caracteriza la ciencia ficción, porque puede haber una película de marcianitos que no sea ciencia ficción. No puedes decir, ay, la antenita está más chiquita y los marcianos no tienen así la antenita. No porque salgan naves espaciales, pero en una película de física, de por ejemplo, matemáticas. ¿sabes cuál película es de marcianos y salen naves y no es ciencia ficción? Pero me gusta mucho de todos modos. Es más, se parece más a una película de zombies que a una película que a la descripción de la ciencia ficción. Vamos a cambiarle el nombre a este programa. En lugar de cosas de Sapiens, se va a llamar Cosas de Zombies. Me refiero a la película Mars Attack de Tim Burton. ¿Se acuerdan de esa? Es una película. Sí, es chida. Es una película, está muy, muy padre porque hace más que nada pues, con una burla de cómo veíamos a la invasión extraterrestre en los cómics, en las tiras cómicas, en la cultura popular del siglo XX, del mediado del siglo XX. Y, o sea, lo veíamos como llegan los marcianos y sin más explicación se ponen a hacer matazón y son verdes y cabezones y nos controlan la mente y dicen, venimos en paz mientras te están matando. Una caricaturización. Esa es una caricaturización de nuestra idea del contacto con otros seres de otros mundos, que no necesariamente tiene ciencia ficción. De hecho, ahí no hay ciencia ficción. No explican cómo llegaron, la propulsión de sus naves, cómo es que tienen esa cabezota y el cerebro por fuera, de qué está hecho el rayo con el que te desintegran cuando te saludan. Nada lo explican, nada. Tampoco motiva a imaginación, porque muchas veces la ciencia ficción lo que motiva es a imaginación. Y de esto que decía Maritza, de que muchas veces es de la pantalla la realidad, lo que sucede, también tiene que ver mucho con la visión del mundo que tenían, tanto la tecnología, por ejemplo, 2001, Odisea Espacial, anticipa en 1969 las videollamadas con las que estamos en este momento platicando con Maritza. Tú llegas a Maritza está en Berlín, nosotros estamos en Tepatitlán, en Jalisco, y estamos platicando directamente en tiempo real a través y viéndonos en video y escuchándonos perfectamente. Bueno, eso en 2001 hace una videollamada el personaje con su hija para saludarla por su cumpleaños a través de una pantallita tal cual, haz de cuenta que fueron después en las caricaturas de Jetsons de Hanna-Barbera. Lo vemos en el Jetsons, o sea, anticipaban que los supersónicos se llamaban. Que tiene cierta lógica, ¿no? O sea, es una llamada pero con tele, algo así, ¿no? ¿Qué más podemos ver que salió? Sí, entonces, Víctor, con estos criterios que igual son criterios que estamos como compartiendo acá, pero qué entra y qué no entra en la ciencia ficción, entonces creo que con esto que nos cuentas, para mí queda definitivamente fuera Guerra de las Galaxias, porque hay sonidos en el espacio y hay explosiones. Entonces es como... No, yo lo puedo ver como un drama. Tenemos que ir hacia allá. Es una película que hay que mencionar. Decimos que es un duelo del oeste, pero en el espacio. Sí, pero en términos así técnicos, realmente en cine no se le
conoce como una película de ciencia ficción. Sí, no es una no lo ópera es. espacial. Es una ópera espacial. Es una ópera espacial. De hecho, es una de vaqueros en el espacio. Así es. Y del quien sí se asesoró George Lucas, que no vamos a decir que no es una gran obra, es una magistral la manera en la que cautivó generaciones, la generación de la que formamos parte, pero después la que sigue. Ustedes, a mí me la han platicado, ya no me tocaron. Igual le gustó a mi hijo, igual le está gustando a las nuevas generaciones, pero fue por otras cosas. Es Maritza decir, estuvo en el no estreno, hay ciencia ella, ficción ahí, no están explicando cómo se propulsan las naves, ni cómo pueden ir rápido, pero seguir caminando como si nada. O sea, y la inercia. El vehículo ¿qué pasa que flota? Sonidos en el espacio, una explosión y suena. Que sale y se mantiene. Exacto. ¿De dónde sale la energía para mantener esos sables de luz? Nada de eso. ¿Dónde venden esas pilas para ir por unas? De hecho, todo eso dice, yo no lo voy a explicar. Que esté emocionante y se puso emocionante. Y de quien sí se asesoró fue de alguien especialista en la teoría del mito. Uh-huh. En Joseph Campbell, el que escribió El héroe de las 1000 caras, que es una gran explicación de el mito del héroe. Y habla más de eso, de lo humano. Y eso es algo que sí logró magistralmente. El héroe es una persona común al que ha sido llamado a una odisea en la cual primero se niega, pero después ya no se puede negar cuando le matan a sus tíos y todo. Sí. Hay un sabio, viejo sabio Yoda, y hay un malo muy malo, el negro, el grandote, Darth Vader robótico, con ¿no? Una voz. Entonces, bueno, pero sí, Star Wars no es ciencia ficción. Me encanta Star Wars, fue de mi generación y no la voy a dejar, pero no es ciencia ficción. Claro. Es una ópera espacial. Es una de vaqueros. Van a salvar a la princesa. El malo es güero y el bueno es güero, el malo es negro. O sea, es de lo más convencional en cuanto a la historia. Sí, sí. Y aunque hay naves y marcianos por todos lados y que todos respiran lo mismo, todos viven en la misma atmósfera, de hecho está llena de imprecisiones en cuanto a si la quisieras ver como ciencia ficción. Uh-huh. Claro que no es, pero es una buena saga y es exitosísima. Que si queremos ver ciencia ficción del mismo autor, George Lucas, les recomiendo su ópera prima, THX 1137, una obra maestra de la ciencia ficción, y esa fue su primera película. Saliendo de la escuela de cine se la produjo Francis Ford Coppola. Uh-huh. Y eso fue un corto, se le produjo largo, hizo esa película y dijeron, este señor es un genio, ¿qué quieres hacer ahora? Dijo Star Wars. Y con eso se echó el home run, la voló del estadio, se hizo multimillonario, la saga más exitosa, y más por vender monitos que por lo que metieron en taquilla. Claro. Pero ahora luego se la vendió Disney y ahora se la va a regresar y nunca se va a acabar. Pueden seguir haciendo series, spin-off, nuevas versiones, etcétera. Tampoco. Bueno, tampoco y a veces cuando se habla de ciencia ficción, generalmente siempre pensamos en el espacio, siempre pensamos en los viajes, pero está Mary Shelley, su libro. Claro. Frankenstein. En este momento estoy leyendo Frankenstein, fíjate. Sí. Estoy leyendo el libro original de 1818. 1817 y en 1818 que fue la versión como terminada con sí. Percy Shelley, sí. quien le dio su apellido a Mary Shelley. Una maravilla. De hecho, no lo voy a platicar más porque voy a la mitad, voy en el punto de vista del monstruo, narrándote cómo ve a los humanos. Que se han grabado muchas versiones de Frankenstein en el cine, sí. Pero en este 2024, el próximo mes comienza ya el rodaje de Frankenstein de Guillermo del Toro, que se va a estrenar hacia finales de 2025, pero bueno, imaginémonos todo lo que Guillermo le ha dado al cine, todo lo que Guillermo le ha dado también a la ciencia ficción y lo que le ha dado al mundo de los monstruos. Pues ahora imaginemos, dice que es la película de su vida, dice que Pinocho fue un personaje con el que su mamá siempre lo consintió y que Pinocho se la dedicó a ella, ¿no? Pero que Frankenstein fue en su adolescencia su gran descubrimiento, leer el libro, empezar a ver las primeras películas, ver a Boris Karloff interpretar a tantos villanos, Drácula, sí. El hombre lobo, el hombre de la Laguna Verde, pero finalmente Frankenstein lo inspiró y ahora empieza este año a rodar Frankenstein, que es una gran historia de ciencia ficción. Y la ciencia ficción que tiene, esa historia tiene que ver con la preocupación de qué va a pasar cuando tengamos las herramientas necesarias. 1818. Estamos hablando de que había avance científico, tecnológico. Uh-huh. Cuando tengamos las herramientas necesarias para crear vida, en este caso, ¿cómo va a ser esa vida? ¿Cómo va a ver? ¿Va a entendernos? ¿Va a ser nuestra responsabilidad o no? Que se parece un poquito a la responsabilidad que tenemos ahora que estamos creando inteligencia. Claro. En aquel caso era vida artificial o vida creada por nosotros. Ahora inteligencia creada por nosotros. Y platicaste aquí que unos científicos hicieron carne también, ¿no? No sé cuál. No, alguien produjo alimentos y lograron producir carne para comer, para consumir. Bueno, hay carne de laboratorio. Carne de laboratorio. Que no es que exactamente pero entonces carne. Imagínate todas las cosas que se pueden hacer hoy. Sí, o ¿qué va a pasar, por ejemplo, ahora que tengamos... ¿Qué
¿qué responsabilidad moral tendremos sobre una creación nuestra que adquiera conciencia? Si es que puede pasar alguna vez. Esa es una de las preocupaciones de la ciencia ficción moderna, digamos, la contemporánea. Y su película Ex Machina, que ofrece una visión del futuro de la inteligencia artificial, planteando preguntas que invitan a reflexionar sobre las implicaciones y consecuencias potencialmente peligrosas de interactuar con androides o con computadoras excepcionalmente inteligentes. ¿Tendremos responsabilidad sobre ellos o se nos van a voltear como el monstruo de Frankenstein le causó miedo a Frankenstein y lo dejó y después, bueno, ¿qué va a pasar con eso? Eso es algo de lo que se está ficcionando de la ciencia de hoy. Y una película que no mencionamos, pero no puedo dejar sin mencionar antes de que cerremos, Blade Runner. Junto con 2001, Blade Runner, para mí la original, sobre todo de Ridley Scott, son las tengo un rating de película de ciencia ficción. En primer lugar están juntas 2001 y Blade Runner. Blade Runner con Harrison Ford, que salió de Star Wars y que luego lo jaló Ridley Scott a Blade Runner. Harrison Ford es el protagonista. Proyecta un futuro distópico, fíjense que si se ha cumplido o no. Situado en una megaciudad hipertecnológica, superpoblada, Nueva York, que padecía efectos de contaminación irreversible y dominio corporativo. Y también está peleando luchando, buscando a inteligencia artificial. Y esa es una de las que... Blade Runner está situada, aquí tengo una lista, en 2019, como si ya pasó. Soylent Green estaba situada en 2022. Los hijos del hombre de Cuarón. Buenísima película. esa película para mí es la segunda o tercera de mi buenísima. lista. Está situada en 2027. Yo la vi en el Festival más de o menos Sitges. en el tiempo que estamos viviendo están situadas muchas de estas películas de las que estamos hablando hoy. Hay muchísimas más. Pero bueno, yo creo que ahí podríamos dejarlo porque la lista es larga, de los mencionados lo ponemos aquí. ¿Algo que quieras agregar para finalizar, Maritza? Nada, muchos saludos desde Berlín, espero verlos pronto. Ponemos una lista de nuestras películas favoritas y si quieres puedes platicarnos algo de las tuyas a través de las redes sociales. Nos faltó todo eso, E.T., Encuentros cercanos del tercer tipo. Hay muchísimas. Bueno, esas las nunca acabaríamos. Nunca acabaríamos. Claro. La dejamos ahí abierta la conversación para a través de redes sociales. Muchas gracias por los que nos escuchan y nos ven. Recuerda que estamos en redes sociales como Cosas de Sapiens. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete, comparte y si no, bienvenido al debate. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.